El concepto de inteligencia artificial siempre nos ha fascinado, asombrado y atraído, y del mismo modo nos causa aprensión, temor, miedo o incluso horror, siempre acompañado de una sensación de cautela. Varios relatos, libros como los del gran Isaac Asimov o películas como las de Blade Runner con los replicantes, 2001 Odisea en el espacio con HAL tomando las decisiones, o Terminator, que expone una directamente rebelión de la inteligencia artificial creada por el hombre, Skynet. Nos encanta este tema, aun con cierto recelo que se vuelva realidad. Sin embargo, en el mundo real las cosas están bastante lejos de ser así, ¿no? Algunos de vosotros recordaréis a Deep Blue, el ordenador que venció a Garry Kasparov en una partida de ajedrez, u otras anécdotas parecidas. En este punto creo que debería hablar sobre la consciencia. ¿Hay algo más en nuestra mente que conexiones neuronales? ¿O hay también una chispa intangible en su base, a la que llamamos yo, que hace que seamos como somos, y demos por válida la opción de que tenemos mencionada conciencia? La cuestión siempre ha sido conocer e interpretar esa palabra. Pero, ¿quién empezó todo esto? Si bien jamás me atrevería a dar un dato empírico sobre una fuente tan difusa, se conocen a varias personas que en su tiempo especulaban y teorizaban sobre este tema. Pero en este punto creo que debería hablar del británico Alan Turing, que aun no ser el primero en preguntarse esas cuestiones, en 1950, haciendo un poco de caso omiso a las preguntas sobre la conciencia, convirtió a la pregunta en la siguiente: ¿puede una máquina pasar por humana ante un ser humano si éste no supiera que la otra entidad no es humana? No se habla de una figura, ni de un exoesqueleto, ni de nada parecido, simplemente de un ordenador oculto que fuera quien mantuviera una conversación con el sujeto puesto a prueba. Eso es lo que llamamos el famoso test de Turing. Uno de los trabajos más destacables en los inicios del concepto test de Turing fue el de Joseph Weizenbaum mientras trabajaba en el MIT, creando en 1966 a ELIZA. ELIZA fue el primer ordenador destacable que podía conversar con una persona. Entrecomillando conversar, dado que ELIZA se basaba en la filosofía utilizada por el psicólogo Carl Rogers, la psicología rogeriana. ELIZA era un sencillo programa cuyo funcionamiento se basaba en detectar palabras clave de su interlocutor. Respondía a frases predefinidas por Rogers. Por una parte, las frases comodín, que era cuando ELIZA no encontraba ninguna respuesta y usaba expresiones cotidianas predefinidas como interesante o sigue contándome. Y por último, frases envolventes del tipo ¿me podrías hablar un poco más sobre...? Donde le seguía una palabra que el interlocutor hubiera usado antes. Obviamente, de inteligencia, poco. Creo que más que demostrar la supuesta inteligencia de ELIZA, se demostraba la inteligencia de los humanos sometidos a dichas conversaciones. La reacción humana siempre suele ser imprevisible. Lo sorprendente de este caso es que el propio Joseph Weizenbaum, a raíz de ELIZA, se volvió puramente detractor de mencionada inteligencia artificial y de que tuviera contacto con los humanos, incluso escribiendo un posterior libro
en 1972 titulado Computer Power and Human Reason, donde habla de ello despectivamente, ya que muchas personas, al saber que ELIZA se trataba solo de unas pocas líneas de código, la seguían prefiriendo y optando como psicóloga. El propio doctor fue expulsado, cuenta en su libro, porque una secretaria estaba manteniendo una conversación privada con ELIZA. Alan Turing pronosticó que para el año 2000 ya habríamos sido capaces de desarrollar una inteligencia artificial capaz de ser pasada por un humano. Turing se precipitó un poco. Lo que sí es cierto es que la rama computacional ha evolucionado mucho desde entonces. Ya no solo podemos crear código híbrido inmodificable y sin automática actualización como era ELIZA, sino que ahora podemos hacer que aprenda mientras el humano interactúa con él, gracias a lo que llamamos sistemas biónicos y las redes neuronales, entre otros, enfocados a imitar con la mayor exactitud posible a las conexiones neuronales del cerebro humano. Estos sistemas son usados para desde las cosas más complejas hasta las más básicas actuales. Como ejemplo básico, Cleverfoot, SimSimi y otras aplicaciones del estilo que amplían su base de datos con la ayuda de miles de interactuantes, dando como resultado aún, de momento, gracioso. También existe Ana, la asistente virtual de IKEA, que con soltura te responderá preguntas relacionadas con los productos y gamas de la empresa, pasando por Siri de iPhone o Cortana de Microsoft, más desarrollados, pero excesivamente aún simplificados de la complejidad del mundo real. Para el uso cotidiano, eso sí, hemos aprendido y muy bien a llamar a cualquier cosa inteligente, aun sea un concepto completamente erróneo. Bienvenido a la era de los smart, desde el smartphone, smart TV, smartwatch, llegando también a denominar así a lavadoras y refrigeradores smart. Todo esto desde el punto de vista puramente y claramente comercial, y es que lo smart vende. Creo que todo esto nos está alejando de ver el punto de vista original, el punto donde realmente se quiere y se está avanzando, aun sea de una manera menos popular y más lenta, para crear una inteligencia artificial que pueda tener conciencia, el dilema inicial. Lo que por el momento parece no hayamos conseguido, aspectos de la vida natural como por ejemplo el sentir dolor o placer, mucho menos alegría, envidia, celos, orgullo o tristeza. Un ordenador puede ver con una cámara, oír con un micrófono. El problema está en quién ve y oye. Esto se ve más claro en los conceptos de placer y dolor. No se trata de construir un programa capaz de reaccionar ante un estímulo, igual que nosotros retiraríamos la mano del fuego. No se trata de manejar una variable llamada dolor o placer con un valor de 0 a 100. Se trata de que alguien sienta realmente ese placer o dolor. El problema es el encontrar cómo crear identidad, el yo, el alguien, una conciencia de sí mismo, algo que ya va mucho más allá del test de Turing. Pues han sido muchos años en los que las entidades artificiales se han diseñado para superar notablemente ese test, pero aún no tenemos la respuesta original a la pregunta, la conciencia, y es la que buscamos, la que queremos, la que deseamos y la que investigamos. Google es conocido por ser el mejor buscador existente. Puede que pongamos en duda su privacidad, que eso sería arena de otro costal,
pero el hecho es que sí es el que mejor funciona, y eso es gracias a la cantidad de recursos que invierte dicha empresa para avanzar en la inteligencia artificial del afamado buscador, usando redes neuronales y algoritmos que cada vez se aproximan más a lo que el usuario quiere buscar realmente. Pero, como todos sabemos, Google ofrece otros servicios e invierte también mucho en otros temas que van más allá de su buscador estrella. Uno de ellos es la vida artificial. No hace mucho tiempo liberaría la librería TensorFlow, que usa para varios de esos algoritmos y avances para que varios desarrolladores o coders aprendan, usan y mejoren en dicha plataforma, la que podríamos llamar la inteligencia artificial de Google. Ese avance tan rápido en los últimos años de cualquier tecnología puede causar escepticismo, miedo, pero creo que la tecnología es equiparable a las ideas. Una vez se tienen, es imposible echar marcha atrás. Estamos hablando sobre la consciencia, si las simulaciones por ordenador estarían o no vivas, pero ¿estamos seguros de que nosotros mismos estamos vivos? Bueno, aceptemos que sí lo estamos, pero ¿no podríamos estarlo muchísimo más? Ser muchísimo más sensibles, muchísimo más conscientes, más inteligentes. Sabemos que existen diferentes personas que ya tienen alguno de estos rasgos distintivos de nacimiento, para mejor y para peor. Pero se ha demostrado que sí podríamos aumentarlos artificialmente con cualquier tipo de persona. Biométrica, rejuvenecimiento celular, transhumanismo, sistemas biónicos. En el campo de la neurociencia ya se usan sistemas similares y preventivos para enfermedades como el Alzheimer y otras. Y sí, para bien o para mal, se podría aumentar atributos neuronales en un futuro no muy lejano a una persona sana y normal. Pero vamos a avanzar un poco en todo esto. Me gustaría, más que hablar de los tecnicismos, hacer una pequeña reflexión sobre lo que sería la vida consciente artificial implantada en nuestra sociedad actualmente. El respeto a los derechos humanos, así también como a la vida y el bienestar de todos los seres vivos, sin filtros y sin engaños, debe ser imperativo. El avance tecnológico es imparable. Las preguntas sobre si deberíamos hacerlo o no en caso de poder ya no pueden ser planteadas, pero sí podemos intentar descubrir la mejor manera de gestionar la futura existencia de seres singulares creados por el hombre. De todo ello hablaremos en las próximas partes de esta miniserie llamada Inteligencia Artificial. Puedes suscribirte si lo deseas para no perderte ninguna de las partes. Gracias por estar aquí. Te ha hablado C. Mike y por el momento me despido.